una característica de los granulocitos y agranulocitos. Habíamos estado viendo eso, que los granulocitos tienen granos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Y los agranulocitos eran los linfocitos, monocitos, ¿se acordarán? Ahí está. Lo importante es saber qué contiene esos sus gránulos, y ahí está la composición química que hemos ido hablando. Los eosinófilos tienen estos componentes químicos en sus lisosomas, si quieres tú, en sus vesículas que van formando. Los basófilos también los tienen. ¿En qué número están? Los linfocitos, los monocitos, en fin, los linfocitos, por ejemplo, ¿cuánto de tiempo viven? Es unos meses. En cambio los granulocitos, una semana. Los neutrófilos, 2 semanas. Los eosinófilos, los basófilos. ¿Se dan cuenta? Es decir, que estas células entonces se están renovando constantemente, ¿no? Cada día, cada hora, están renovándose gracias a la formación. Algunos viven pocos días, otros horas. Y los micrófagos, por ejemplo, los neutrófilos, ¿no? Que su función es microfágica, es semejante a los mastocitos, ¿no? Hemos visto del tejido conjuntival, ¿te acuerdas? Con gránulos, todo eso. Ahora, los linfocitos también, tenemos 2 formas de linfocitos. T, que se llaman timodependientes, y D, con B nomás, se llaman vasоdependientes. ¿Por qué? Porque ahí terminan de formarse, ¿no? Los linfocitos. A pesar que vienen desde la médula ósea, pero van a llegar a estos órganos donde se van a especializar. Entonces, vamos a ver en uno de los temas, tenemos órganos linfáticos, ahí voy a hablar todo lo que son los linfocitos T y los linfocitos B. Y así sucesivamente hemos ido viendo la función que tienen los monocitos, se llaman macrófagos, ¿se acuerdan ustedes? En el tejido conjuntivo hablado. Inclusive se llaman histiocitos cuando están en tejido epitelial, el vaso, en algunos órganos linfoides, ¿no? Ya está. Nos falta hablar ahora. Ahí está, podemos reconocer. Este es un linfocito con el núcleo esférico. Este es un basófilo. Tenemos los neutrófilos que están en mayor cantidad. Y aquí con sus gránulos podemos ver a un basófilo también. Y claro, vamos a hablar ahora de los trombocitos. ¿Listo? Las plaquetas se llaman mejor, ¿no? Su otro nombre sería trombocito, plaquetas, ¿listo? Las plaquetas no son verdaderas células, lo primero que tenemos que decir. No son verdaderas células. ¿Qué son? Partes de células, fragmentadas, ¿listo? La célula que se fragmenta está en la médula ósea, que ahorita lo vamos a ver, se llama el megacariocito. El megacariocito es una célula gigante que está en la médula ósea, pero no puede entrar a la circulación sanguínea porque es muy grande. Entonces esta célula se fragmenta en pedazos, y esos pedazos del megacariocito se conocen como trombocitos cuando ya están circulando en la sangre. ¿Listo? No son verdaderas células, por lo tanto, ¿no? Se los llama también corpúsculos, ahí está. Tienden a aglutinarse para formar los trombos o los coágulos, ¿cierto? Así es. Su tamaño es de 1 a 3 micrones, son muy pequeñitos, ¿no? Ahí está. Pero tienen también en su interior varios elementos importantes. Todavía tiene la membrana citoplasmática, ¿verdad? Ahí está. Tiene algunos componentes de las células, como no vamos a entender que va a tener algunas mitocondrias, existen algunos túbulos, también glucógeno, filamentos, gránulos de serotonina, tiene el glicocálix o glucocálix, sus ribosomas, en fin, todos los componentes que hemos estudiado de las células, pero tiene 2 tipos de gránulos, es importante mencionar, alfa y delta. Ambos gránulos producen un mediador químico de la inflamación, también llamada serotonina. Es lo que produce, ¿no? La serotonina. Y con el fibrinógeno que tenemos en la sangre, son capaces de adherirse y formar los famosos trombos o coágulos, ¿no? En la sangre. Y su función es eso, precisamente, de formar coágulos en las hemorragias, en todo aquello. Ellos son los que van a formar tapones, ¿no? Tapones
Por eso los dice trombocitos también. Aquí otra imagen bastante interesante para ver la plaqueta. Esto se llama el externum también. Externum quiere decir la parte externa, ¿no? Y el internum que tiene la plaqueta. Ahí vamos a ver lo que estábamos mencionando, los glucógenos, sus lisosomas con sus gránulos alfa, lambda también, sistema de túbulos que tiene, sistema tubular, mirad qué interesante, que se dispone en la parte periférica en este caso, la membrana citoplasmática, los gránulos delta, alfa, beta, delta, lambda, gránulos alfa, ahí está, mitocondrias, que es importante, en un sistema tubular en la parte externa, ¿no? Un sistema tubular que tiene las plaquetas. No hay núcleo, por si acaso, ¿no? No son verdaderas células. Esto es lo que tiene entonces la constitución de las plaquetas. En la sangre están en un número aproximadamente de 200.000 a 300.000 por milímetro cúbico de sangre. ¿Listo? No son muchos, un poquito más de eso, ¿no? 200.000 por milímetro cúbico de sangre. Bien, creo que hasta ahí hemos terminado todos los componentes de la sangre, pero ahora, ¿cómo se forman estos elementos de la sangre? A esa formación, a ese proceso de formación se llama hematopoiesis, ¿ya? Algunos libros dicen hemopoiesis, pero no vamos a tener ningún libro, es lo mismo, es el mismo proceso. Que desde una célula, ustedes saben que las células madre hematopoyéticas provienen desde el mesodermo. Las mismas células que han originado todos los tejidos conjuntivos son los que formarán a las células madre, que van a ser células formadoras de los elementos formes de la sangre, así lo diremos, todas las células y no células de la sangre. Entonces se encargarán de formar eritrocitos o glóbulos rojos, toda la serie blanca con sus granulocitos, agranulocitos. Y esto se llama la teoría monofilética, porque es una sola madre que va a originar. Antes, hace varios años, se manejaban tres teorías, ¿no? Eso como comentario, no voy a preguntar. Había una teoría polifilética, difilética y la monofilética, pero en este último tiempo, ya con el avance de la genética, ya se sabe muchísimo que es una sola célula madre. Ya no hay esas diferentes células que formaban por su línea a las diferentes categorías de células de la sangre. Es una sola, la célula madre. Por eso estamos hablando de una sola teoría monofilética. ¿Listo? Ya está. Entonces una célula que va a formar tanto a la serie linfoide, a los monocitos, a las células dendríticas, a los mastocitos, basófilos, en fin, hasta las plaquetas, todas van a derivarse de ellas. Pero ¿cómo es este proceso? Expliquemos un poquito. ¿Qué es la hematopoiesis? A ver, aquí un concepto bien claro. Decimos la hematopoiesis es una producción de las células sanguíneas, lo que dijimos hace rato, influido por factores propios de cada individuo, o de tipo genético, por eso les dije, o hereditario, ¿no es cierto? Entonces, factores ambientales y enfermedades diversas pueden afectar a la producción de la sangre. A veces hay contaminación con químicos. El plomo, por ejemplo, es uno de los contaminantes. El mercurio, que tanto estamos hablando, que están envenenando nuestros ríos, son capaces de depositarse en estos órganos nobles productores de esta serie de las series rojas, serie blanca, las plaquetas, todo, y alterar. Esas son condiciones ambientales, ¿no? Adquiridas. No es que nacemos así. Y entonces podemos tener diferentes enfermedades o patologías de la sangre, desde las anemias hasta las leucemias, todo por la contaminación. ¿Se dan cuenta? Pero hay otras enfermedades que sí son hereditarias. ¿Se das cuenta? Y eso proviene de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros abuelos, qué sé yo. Y entonces hay enfermedades que sí alteran la formación de los elementos de la sangre, ¿no? De las células. Por lo tanto, esto es un aspecto importante, tomar en cuenta estos factores. Por eso decimos que la hematopoiesis es la formación, pero está influido por medios externos y por medios propios de nuestra genética, ¿no? De nuestra genética. ¿Listo? Bien.
Interviene en la formación, desarrollo y maduración de los elementos de la sangre. A partir de un precursor celular, esa es la célula madre, ¿no? Y se conoce como célula, ahí está, la célula madre. A ver, ¿cómo es que se empieza a formar en primer lugar la sangre? ¿Se da directamente en la médula ósea? No, porque en la vida embrionaria, hasta el tercer mes, todavía no hay huesos, todavía no hay médula ósea roja, ¿no? Entonces, se están formando recién, ni siquiera hay cartílago, y eso, en la edad fetal primero va a haber cartílago, después va a ser sustituido por hueso, hemos dicho, ¿no? Entonces, hay una etapa que se llama en la edad embrionaria fase mesoblástica, ¿ya? Y en esa fase mesoblástica, en ese periodo del primer trimestre, lo primero que se encarga en formar es el saco vitelino. ¿Listo? En los islotes de Wolf y de Pandor, lo habíamos dicho. Es el primer órgano formador de la sangre. ¿Te das cuenta? El saco vitelino. Entonces, no es directamente, yo voy a preguntar seguramente, ¿no? ¿Cuál es el primer órgano en la formación de la sangre? ¿No? En la edad embrionaria, entonces voy a poner opciones ahí. La médula roja, qué sé yo, el saco vitelino es el primer órgano por lo tanto. Después, ya en una etapa mucho más avanzada, cuando ya se han formado nuestros órganos, es decir, en la edad fetal, el segundo órgano que va a tomar la posta, diríamos así, en la formación de la sangre, es el hígado. Mira tú, el hígado formando la sangre, ¿qué te parece? ¿No? Y posteriormente el bazo. El bazo, ese otro órgano que tenemos, es una especie de receptáculo de reserva de la sangre. Aquí está el hígado en la parte derecha, pero al otro lado está el bazo. Es un órgano que, ante todo, se acumula la sangre, es como una reservorio de la sangre, no solamente de eritrocitos, linfocitos, todo aquello, ¿no? Pero este órgano, que es un órgano linfoide, que lo vamos a estudiar de aquí a 2 clases, se encarga de producir sangre. ¿Listo? Es el tercer órgano en ese orden, entonces, que estamos viendo cómo en la edad embrionaria es el saco vitelino, pero en la edad fetal, cuando ya se está formando el hígado, el vaso, ya tenemos otros órganos que van a participar en la formación de la sangre. ¿Listo? Y finalmente, ya terminando la edad fetal, cuando ya se han formado los huesos, cuando ya se ha formado la médula roja ósea, se encarga la médula ósea de formar todos los elementos de la sangre. Los otros órganos ya deprimen su formación, ya no participan, y entonces este sí va por excelencia durante toda nuestra vida hasta que nos muramos, va a ir formando toda la sangre. ¿Listo? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Importante, entonces, ya esa fase donde se forma en la médula ósea se llama mieloide. Mieloide porque es médula, ¿ya? Mieloide viene de médula. Esas son las fases entonces importantes, cómo estos órganos van a ir tomando a su turno la función en la producción de la sangre. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sí vamos a entender cómo es la formación de la sangre en la médula ósea. Me voy a referir a la médula ósea. ¿Está bien? La fase mieloide, que se llama. ¿Listo? En esa fase mieloide, a partir de esa célula madre, que enseguida la vamos a conocer como unidad formadora de colonias, UFC, ¿no? Se va a producir la eritropoiesis. Por una parte, a partir de esta célula madre. ¿Qué es la eritropoiesis? Formación de eritrocitos. Se va a producir la mielopoiesis, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte de, como se conocen así, los mielocitos, ¿no? Que en este caso vienen a ser toda la serie blanca, ¿no? La serie blanca, ¿ya? Y aparte vamos a ver que una célula madre se diferencia para formar todo lo que son los linfocitos, especialmente los T y B, todo lo que estoy hablando, que es de mucha importancia por su función inmunitaria, como vamos a ver. Y se llama la linfopoiesis, y finalmente lo que corresponde a la formación de las plaquetas, que se llama trombopoiesis. ¿Ya?
Vamos a explicar esto, no es muy complicado, lo vamos a hacer rapidito. Entonces aquí tenemos nosotros esta caracterización por las cuales van a pasar las diferentes series, tanto roja, blanca, mieloide, trombocítica, etcétera, en la formación de las células maduras, ¿no? Células maduras digo como los eritrocitos y al final los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos, que son el producto final de toda la maduración y la formación en esa clonación de células. Y vamos a ver que hay una célula madre que falta aquí, no la he puesto todavía, enseguida la voy a poner, que se llama la célula, la unidad formadora de colonias, ¿no? Esa es la célula madre, de la cual se van a derivar todas estas otras células que van a determinar, por ejemplo, la maduración de los eritrocitos pasa por diferentes etapas. Lo primero que se va a diferenciar para llegar a eritrocitos será un proeritroblasto, ¿no? Después adquiere características propias de lo que corresponderá a la apetencia tictorial cuando observamos una basofilia, un eritroblasto basófilo. Después un eritroblasto policromatófilo, porque va a dar diferentes apetencias a la tinción, especialmente Wright o Giemsa, que utilizamos. Se observa con diferentes características, por eso esta composición química es fruto de la maduración de la, ¿cómo diríamos así?, organización química que está produciéndose en el eritrocito. Como verán, el eritrocito tiene un núcleo esférico, que los eritroblastos, diría mejor, que se va a ir formando, ¿no? Ahí está. Después pasa a una etapa de eritroblasto ortocromatófilo. Tiene el núcleo, pero miren, cada vez más pequeño en relación a las células. Y finalmente vamos a ver dentro de la médula y la circulación sanguínea también algunos eritrocitos con núcleo. Finalmente los eritrocitos pierden su núcleo y van a salir como eritrocitos, ¿no? Los eritroblastos pierden su núcleo y van a salir como eritrocitos a la circulación. Pero del 100% de eritrocitos que salen a la circulación, podemos decir que casi del 1, algunos libros dicen así, y otros dicen hasta el 3%, son eritrocitos que tenemos con núcleo. Es decir, en la sangre circulando, hay algunos eritrocitos que tienen núcleo. ¿Listo? Algunos. Pero no se los conoce como eritrocitos, se los conoce como reticulocitos. Entonces, vamos para, ¿qué es un reticulocito? Es un eritrocito con núcleo. ¿Listo? Que circula en la sangre. Eso es importante señalar. ¿Listo? De nuevo, ¿qué es un reticulocito? Es un eritrocito nucleado, que tiene su núcleo, que circula en la sangre, pero que está en menor proporción, casi el 1%, algunos libros dicen hasta el 3%. ¿Ya? Ahora, cuando se dan las anemias, ¿y qué es una anemia? Una disminución del número de eritrocitos, por alguna razón, entonces aumenta el número de reticulocitos. Eso es interesante poder observar cuando hay anemias. Es la disminución de los eritrocitos, pero suben los reticulocitos. Es como si fuera una guerra. En algún lugar están muriendo, se están destruyendo los eritrocitos. A veces, puede ser por parásitos, ¿no?, que destruyen los eritrocitos y tenemos anemia. Entonces, para compensar, suben los reticulocitos. Es como una guerra, digamos, ¿no?, donde mueren los soldaditos. Entonces, ¿quiénes van a ir a guerrear? Las guaguitas nomás llevan, ¿no? Y estos son jovencitos, son eritrocitos jóvenes con núcleo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo entonces en la formación eritrocítica. En la parte mielocítica que decíamos nosotros, los eosinófilos, todo aquí, van formando, miren, como eosinófilo, mielocito, eosinófilo, ¿no? Mielocito. Después se llama metamielocito. El núcleo, miren, se va formando casi arriñonado. La célula eosinófila estable ya muestra esa caracterización para luego formar los eosinófilos, que tienen dos bandas, ¿no?, en su formación. Esos son la serie de eosinófilos. Pero los mieloblastos pasan a promielocito, a mielocito neutrofílico. Esos son
toda la serie que se llaman los micrófagos o neutrófilos que hemos ido viendo, para luego formar el metamielocito neutrófilo, una célula estable neutrófila, donde ya aparece con una banda, pero cuando entra la circulación, de esa banda va a aparecer 2 bandas, 3, 4, hasta 5 bandas. Por eso se los llama polimorfonucleados a los neutrófilos. Pero eso va a madurar en la sangre, le va a aparecer más lobulación, ¿no ve? Por ese hecho se llama polimorfo nuclear, ¿no? Porque tiene varias constricciones, así como hemos venido mencionando. En cambio, los basófilos parten más o menos de un mielocito basófilo, esta es la célula mielocítica igual, a metomielocito basófilo, a la célula estable basófila y finalmente el basófilo con sus gránulos, ¿te acuerdas? Que es característico de heparina, histamina y serotonina, ¿no? Esa es la caracterización. Pero si bien este es un proceso de apetencia sensorial de maduración, ¿cómo es que se consideran a estas células? ¿No? Aquí tenemos entonces una parte de la médula con algunos grados de diferentes células en diferentes etapas de maduración. Ahora, sería interesante hacer una histoquimia, es decir, ya son tinciones muy especializadas para ver la apetencia hacia los colorantes, si son más básicos, basófilos, son eosinófilos, son policromatófilos, ortocromatófilos, etcétera, ¿no? Ahí sí podemos entender mejor. Así, con la tinción bien nomás, lo único que tenemos son el tamaño de las diferentes células y algo por el estilo, nada más. Por lo demás es muy difícil identificar a cada una de ellas. Pero aquí está lo que tendríamos que aprender nosotros. Este es un cuadro y con esto me voy a quedar, ¿no? Esa célula madre se llama célula madre pluripotencial, ¿no? Y a esta célula madre pluripotencial se la llama UFC, unidad formadora de colonias, ¿ya? Después tenemos, esta es la célula madre de la cual deriva del mesénquimo. Una sola célula, hemos dicho, ¿no ve? Para todas las demás, inclusive para las plaquetas, ¿cierto? Estamos en la teoría unidilética, por lo tanto, una sola. De esta única célula genera unidad formadora de eritrocitos, por ejemplo. Esta es eritrocítica, la cual va a tener 12 divisiones de células progenitoras, ya no son pluripotenciales. Ojo, la pluripotencialidad es la capacidad que tiene en diferenciarse en diferentes subtipos de células, ¿no es cierto? Hemos visto eso. Esa es la propiedad pluripotencial. En cambio, una vez que genera clonas de células hijas, ya son específicas, ¿no? Unas van a ir a formar la serie eritrocítica, como hemos visto, otras la serie mieloide monocítica, la mieloide basófila, la parte linfoide, la trombocítica, en fin. Entonces son líneas ya donde las células descendientes van a tener diferentes divisiones, ¿no? Pero ya no son células pluri, ya son células progenitoras, se las considera así. ¿Listo? Células progenitoras. En el caso de esta formación de unidad formadora basofílica y eritrocítica, vamos a tener 11 a 12 y 2 a 3 divisiones. Van a tener divisiones, por supuesto, de mitosis celular, para luego generar otro tipo de células que se llaman ya precursoras. Son categorías de células donde ya las series diferenciadas, porque ya tenemos eritroblastos, ya tenemos, ¿cómo podemos decir? La serie monocítica, ya tenemos la serie basófila. En esa formación, esto es solamente para los eritrocitos, ¿no? Para los eritrocitos. Entonces, en la parte solamente de los eritrocitos, vamos a ver que existen estas condiciones de células precursoras hasta llegar al eritroblasto ortocromático que va a dar origen a los eritrocitos, por una parte, en esta formación. Y por la otra parte, los preeritroblastos van a producir una eritropoiesis ineficaz que llamamos, que esta se va a detener en su formación, no todas van a ir a la maduración, y algunos sí van a ir a la maduración, como ser la eritropoiesis acelerada, que por una parte también va a generar diferentes tipos de eritrocitos.
Ahora, los eritrocitos circulando en la sangre tienen apenas 120 días de vida. Después van a ir a morir en el órgano vaso, parecido a los elefantes que van a su cementerio a morir, ¿no? Los eritrocitos entonces solo tienen 120 días de vida. ¿Listo? Después se destruyen en el vaso. Así entonces, este esquema que hemos hablado para los eritrocitos, ahora lo tenemos en grande ya para todas las series de células, y por eso llamamos unidad formadora de colonias, que les decía que era la célula que se deriva del mesénquima, la célula pluripotencial. Pero las progenitoras estarían acá. Unidad formadora de colonias linfopoyética monopoyética. LM quiere decir linfocitos monocitos, ¿no? Ahí está. Unidad formadora de colonias que nos van a originar tanto a la serie eritrocítica, a la serie monocítica, inclusive los macrófagos se van a derivar de esta misma serie. Ahí está. Estas serían células progenitoras hasta acá. Todas estas son progenitoras, desde luego, en esta fila, tanto para la serie granulocítica, los megacariocitos que van a originar a la serie de plaquetas, ahí lo tenemos, ¿no? El megacardioblasto, el megacariocito y finalmente las plaquetas, ¿no? Por el otro lado tenemos a los basófilos, a los eosinófilos, ahí está, en su serie de producción. Entonces tenemos células madre pluripotenciales, progenitoras y las células de maduración, hasta llegar a esta categoría de células, tanto para los linfocitos como para los, como diríamos así, linfocitos bebé, pero eso posteriormente, una vez que salgan a la circulación, se irán a especializar por sus funciones. Pero mientras tanto, en la médula es donde se van a formar en forma de linfoblasto, granulocíticos, ahí está, linfocitos B, e inclusive la serie de las células plasmáticas o plasmocitos que hemos visto, que son las mismas formadoras en el tejido conjuntivo inmunoglobulíneos, ¿no? Entonces esta es la serie podemos decir, de la hematopoiesis, el cuadro, por las cuales pasan la maduración en la médula, ¿no? En la médula y por diferentes etapas de su organización. Bien, aquí es lo mismo, pero si quieren a color, ahí también pueden tomar esa fotito. Es el mismo, ¿ya? Este es más a color. Bien. Una vez terminado esta parte de la hematopoiesis o hemopoiesis, nosotros vamos a pasar a un segundo tejido. Miren, a un tercer tejido. Pensamos ya a tejido muscular. ¿Listo? Otro tema. Bien. ¿Cuáles son las características, no sé si universales, lo podemos llamar así, del tejido muscular? Primero lo que tenemos que ver, ahí no se lee muy bien, es la función excitabilidad. ¿Listo? Aquí arriba dice excitabilidad. Excitabilidad. Escucha, no se lee eso. No importa. Yo se lo voy a leer. Excitabilidad. La excitabilidad consiste en que las células pueden producir corrientes eléctricas del orden de los microvoltios. ¿Listo? Y eso se produce en la despolarización de la membrana citoplasmática. Las células entonces tienen función excitabilidad. Si pudiera cambiar el título, podría poner características funcionales del tejido muscular. Y una de esas propiedades o características es la excitabilidad. La segunda es la contractibilidad, la capacidad de contraerse las fibras, ¿no? Musculares se contraen. Quiero hacer hincapié en algo que estoy utilizando y me he adelantado también un poquito. De hoy adelante, en vez de decir célula muscular, voy a decir fibra muscular, ¿de acuerdo? ¿Y por qué voy a cambiar de apelativo?
Porque es una célula que está sometido a estiramientos, ¿no? A contracciones, ¿no? Cuando extendemos el brazo, se contrae, se relaja la fibra muscular. Por esa propiedad de resistencia en la contracción y en la relajación, la voy a denominar de hoy en adelante fibra. ¿Listo? Fibra muscular en vez de célula muscular. ¿Está bien la aclaración? ¿Se entendió, señoritas? Sí, ¿no? Es como la Charito, que la conocemos aquí, tiene otra función en su casa, se llama Rosario, pero es la misma, ya, por la función. No sé si me entienden. Correcto. Entonces es la contractilidad. Las células musculares se pueden acortar y contraer. Vamos a ver cómo es este. Otra, la extensibilidad, la relajación de la fibra muscular, ¿no? Las células musculares se pueden estirar, relajarse, dice, ¿no? Relaja tus músculos, relajamos, ¿no? Así flecos estamos, ¿no? Eso, la relajación es la extensibilidad, donde las células se pueden estirar, no están contraídas. Y finalmente las células tienen una propiedad de elasticidad. ¿Listo? Son elásticas. Se estiran, pero recuperan su longitud que tenían. Entonces, tiene esa propiedad las fibras musculares. En el examen les pondré. Son características de las fibras musculares, las funciones, ¿no? De las fibras musculares, les pondré ahí excitabilidad, contractilidad, tal vez un inciso B. Otras podemos ponerle, a ver, de excitabilidad, elasticidad, todas, ninguna, ¿no? Entonces, si les pusiera todo esto, van a tener que poner todas, esa es la respuesta, ¿no? ¿Sí? Sí, o puedo ponerles otras funciones también, pero que nada que ver con las fibras musculares, ¿no? Así es. Bien, el rojo no se nota bien con esta, lo voy a cambiar, chicos. Bien, ¿cuál es el origen embriológico del tejido muscular? ¿De dónde se origina? Las fibras musculares tienen origen embriológico a partir del mesodermo. El mesodermo. Con excepción de algunas células musculares o contráctiles que se originan del ectodermo. La mayoría, por no decir el 100%, se origina del mesodermo. Solo algunas del ectodermo. ¿Cómo ser las fibras musculares del iris del ojo? Porque es así, tienen una velocidad de contracción rápida, ¿no? Rápida. Por eso que cuando entramos a una zona oscura y de pronto se hace la luz, nuestro ojo, nuestra pupila especialmente, ¿no? El iris ahí se cierra, se abre, ¿no? Rápidamente. Entonces ahí tenemos del ectodermo las fibras musculares del iris. Esto va a ser pregunta de examen. Cuidado. Esto no está en su librito que tienen de histología, no está. ¿Ya? Van a chequear eso. Y las células mioepiteliales que integran las unidades secretoras de las glándulas salivales, de las glándulas mamarias y de las glándulas sudoríparas. ¿Listo? Ahí está. Entonces, todas derivan del mesodermo, menos células que he mencionado, musculares y también lisas, que son, no obedecen a la voluntad, pero que derivan del ectodermo. ¿Está clarito? Perfecto. Casi la totalidad de las fibras musculares que existen en nuestro organismo se originan, como hemos dicho, de las células mesenquimales. El mesodermo origina al mesénquimo, que es el primer tejido conjuntivo, ¿se acuerdan? Y el mesénquima originará a la mayoría de las células musculares, excepto estas que vienen del ectodermo, ¿no? Así es. Entonces, ahí se llaman los miotomos somíticos de las células que integran la pared parietal visceral del mesodermo lateral. Bueno, este es un concepto que tenemos que saberlo, de dónde se originan las células musculares. ¿Está claro? No vamos a tener problema. ¿Cómo está constituido el tejido muscular? Aquí tengo un cuadrito para que ustedes puedan entenderlo mejor.
Está constituido el tejido muscular por las células, ahora las estamos llamando fibras musculares. Cada vez que escuchen fibra, estoy diciendo célula. ¿Listo? Bien. ¿Qué tipos de músculo tenemos en nuestro organismo? Por una parte, tenemos las fibras musculares lisas. Y después ya me van a entender por qué se llama lisa. Fibras musculares, pero que están formando la pared de las arterias, la pared de los intestinos, el estómago, en fin. Es decir, no obedece a tu voluntad, ¿no? Esas son las fibras musculares lisas. Hay muchos órganos que tienen fibras musculares lisas. Después tenemos las fibras musculares de voluntad. Miren que está confiando la gran masa de los músculos. Contráigase, relájese, ¿o no? Contráigase, relájese. ¿Obedece a nuestra voluntad o no? Contráigase, relájese, ¿o no? Obedece. Eso se llama estriado esquelético. Y es la mayoría de nuestra masa muscular. ¿Listo? En mayor cantidad está la estriado esquelético, que siempre obedece a nuestra voluntad. Contráigase la pierna, relájese. Contráigase, relájese. Todo, ¿no? Ya tenemos. Mueva el cuello, contráigase, relájese. Este carne mastoideo, todos los músculos que tenemos ahí están hechos. Y la lengua, inclusive, ¿obedece a nuestra voluntad o no? Suba arriba la lengua, abajo, podemos, a todos lo hacemos. Obedece a nuestra voluntad. Todos los músculos que forman la lengua, los glosos, ¿no? Ya está, listo. Pero también tenemos una fibra muscular especializada que constituye el corazón. El corazón en sí mismo es una masa muscular. Es puro músculo el corazón, queridos amigos, casi músculo, ¿no? Y está constituido por fibras musculares cardíacas, pero estriadas, pero que no obedecen a la voluntad. A ver, ¿quién puede hacer parar su corazón? Haga parar. No se puede. ¿No? Difícil, ¿no? Cuando ustedes le ven a esa chica o a ese chico, el corazón late rápido, ¿o no? Así es, ¿no? Párate, corazón, imposible, ¿no? Se emociona el cuerpo. Así está. O cuando le ven con otro, ¿qué hace el corazón? Quiere pararse, ¿no? Late así. Quiero morir. No se muere, el corazón no se para seguir. Ahora sí, lo único que puedes aumentar es prácticamente el vago neumogástrico, que ustedes saben, ingresa por la base del corazón, solamente acelera o desacelera los latidos, pero no genera los latidos, ¿ya? El corazón tiene su propia autonomía, no obedece a tu voluntad. Así es. Entonces hay tres tipos de músculo que vamos a estudiar, pues, chicos, ¿no? Tres tipos de músculo. Bien. Empecemos por la mayoritaria masa muscular llamada músculo estriado esquelético. Bueno, pero para estudiar al músculo, a cualquiera de las células, tanto cardíacas, tanto esqueléticas, estriadas o lisas, lo primero que tenemos que conocer es un lenguaje propio para el músculo. ¿Y cuál es este lenguaje propio para el músculo? A la membrana citoplasmática que rodea la célula muscular. Ya no la voy a decir membrana citoplasmática, ahora voy a utilizar un nombre especial. Estamos hablando de la señora célula muscular, por lo tanto muchos expertos, chicos. Lo vamos a denominar sarcolema. Sarcolema. Entonces, cuando yo diga membrana citoplasmática de la fibra muscular lisa, estriada, ya no voy a decir eso, voy a decir sarcolema. ¿Listo? Sarco significa carne en latín, ¿no? Sarcos, carne. Lema, cobertura o membrana que cubre, ¿ya? Todo sarco de en adelante tiene que entender que es carne, sarco, carne. ¿Listo? Prepárame el sarco. Un asadito pues de carne. Sarcolema, ¿listo? Ya. ¿Qué más vamos a hablar? En la fibra muscular, en las células musculares, el organito membranoso ampliamente difundido
Es el retículo endoplásmico liso, liso. Entonces vamos a decir de hoy en adelante retículo sarcoplásmico. ¿Listo? Retículo sarcoplásmico, no va a decir retículo endoplásmico liso, ¿no? Entonces en el músculo es donde está ampliamente difundido en los tres tipos de músculo. Su retículo endoplásmico liso, no el rugoso, chicos. El rugoso era para los fibroblastos, que sintetizaban proteínas, todo. Aquí no, el liso es el más ampliamente difundido. Y lo vamos a conocer como retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos las mitocondrias. ¿Dónde están las mitocondrias? Aquí está. Como toda célula tiene sus mitocondrias, pero la célula muscular, lisa, estirada, cardíaca, lo que sea, tiene amplias cantidad de mitocondrias, porque como la célula se contrae y se relaja constantemente, mira el corazón que está funcionando desde que antes que nazcamos todavía, ¿no? Sigue funcionando. Necesitas alta energía, ATPs, adenosín trifosfato. Entonces, las mitocondrias están ampliamente difundidas en la fibra muscular. De hoy en adelante los vamos a llamar microsomas. ¿Listo? Microsomas. ¿Qué más tenemos? Y vamos a hablar las fibras del retículo. Toda célula tenía pues un citoesqueleto, ¿te acuerdas? Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, ¿sí? Ahora, en las células musculares lo que más abunda, predomina en todo citoplasma son los microfilamentos. ¿Listo? Los microfilamentos. Entonces, nos vamos a ocupar de estudiar los microfilamentos también de las células musculares. ¿Y qué más tenemos? Sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático. El sarcoplasma, en vez de decir citoplasma, sarcoplasma. Le vamos a poner sarco para adelante, plasma. ¿Listo? Y sarcosomas a las mitocondrias, ya lo hemos dicho. Sarcómero, y esto es lo último, y con eso terminamos la clase. Sarcómero se llama a la unidad estructural y funcional de contracción del músculo. La pregunta en el examen voy a poner eso. Y palabra que les voy a poner esta pregunta. Mira, ¿cuántas preguntas estamos dando? ¿Cómo se llama la unidad estructural y funcional del músculo, en este caso estriado esquelético? Sarcómera. ¿Listo? Sarcómera. Así dicen los textos. En algunos textos dicen sarcómero, con O, sarcómero. Y en otros libros van a escuchar que es sarcómera. Pero no vamos a hacer mucho lío. Las chicas pueden decir sarcómero y los chicos pueden decir sarcómero, ya, para que no tengan lío. ¿No ven? Pero es lo mismo. Sarcómero, sarcómera, anoten bien, es la unidad estructural y funcional. Ahí está, unidad morfológica. Estructural es morfológica, ¿ya? Estructural o morfológica y funcional de la fibra muscular. ¿Cómo estarán organizadas las miofibrillas, las fibras musculares, la actina, la miosina y todas las proteínas, titina, desmina, filemina, cinemina, en fin, las músculas estructurales de las sarcómeras? Eso lo veremos la próxima clase. ¿No ven? Eso. Bien, chicos, les deseo un lindo examen el día sábado que den. Me han mandado una carta a los chicos.